Eskerrik asko. Igual no tiene batería. Sí, tiene todo. Ahora, vale. Bai. Bueno, egunon guztioi. Getxoko udalak egin beharreko getxo ekinez 2021 ekintza programa betez, ekonomia sustatzeko sailetik honako 43. zenbakia ekarri dugu batzorde honetara. Getxoko saltokien posizionamendu digitala hobetzeko ekintzak. Bai, como comentaba, traemos el punto 43 de Getxo Ekinez, que trata de la transformación digital de comercios y servicios relacionados. El objeto de este programa pues, sería la convocatoria que tiene por objeto establecer el régimen de concesión de ayudas de transformación digital de los comercios y servicios relacionados de Getxo. Con esto buscamos la incorporación de equipos y aplicaciones informáticas en comercios de Getxo destinados, en primer lugar, a la mejora de la gestión empresarial, a la adecuación a la normativa fiscal BATUS, al fomento también de la comercialización de productos a través de páginas web y otras herramientas de marketing digital. Los conceptos subvencionables serían los equipos informáticos, máximo 1 por establecimiento, también software de gestión y o aplicaciones informáticas de gestión empresarial, la creación, desarrollo e implantación para la puesta en marcha o para la mejora de los sistemas de comercialización, desarrollo de páginas web o venta online o de gestión del establecimiento comercial. También las cuotas de suscripción del primer año a la plataforma e-commerce, los terminales de punto de venta, sistemas de codificación y lectura óptica de productos, balanzas electrónicas de mercaderías e implantación de software de facturación para el sistema TicketBuy, programa BATUS. La ayuda, los importes de la ayuda sería un máximo del 40% del total del importe de los conceptos subvencionables, con un límite de 1.000 euros por beneficiario. Y el importe total de las ayudas es la dotación presupuestaria que tiene BATUS, que es de 30.000 euros. Los requisitos, pues, vamos a poner un requisito de tener un plan de digitalización trabajado con promoción económica y o en caso de que las empresas ya hayan implementado alguna de las soluciones, informes favorables de promoción económica, por lo cual este requisito requiere que el programa se va a dar en 2 fases. Una va a ser un diagnóstico de la digitalización y el segundo se procederá a la solicitud de resolución de la ayuda en función del diagnóstico. También matizar que se deberá acudir a las sesiones de asesoramiento y tutorización que Promoción Económica pondrá a disposición de las personas beneficiarias y seguir las instrucciones dictadas en el área según el plan de trabajo acordado al efecto, en el caso que en el transcurso de las comprobaciones sean detectadas algunas deficiencias, ¿vale? Por lo tanto, habrá un diagnóstico, un seguimiento de la situación individualizada, además de la subvención. El cronograma que tenemos previsto sería el periodo de enero-marzo, el diagnóstico de la digitalización para ver cómo está cada comercio, sus puntos fuertes y puntos débiles. El periodo de abril a octubre sería el periodo de solicitudes y resoluciones, y de abril a diciembre sería ese seguimiento que va paralelo a la solicitud y concesión de la ayuda, para tutorizar o controlar un poco el proceso. Y pues doy la palabra a Mirene si quiere hacer alguna matización técnica mayor. Barkatu, epeak zeintzuk izan dituzu? EPA. Epeak zeintzuk izan, osea, enero-marzo diagnóstico. Diagnóstico enero-marzo, gero abril-octubre solicitudes y resolución, abril-octubre solicitudes y resolución, y un periodo que se monta, abril-diciembre más o menos, el seguimiento de esas solicitudes y el seguimiento individualizado con cada uno de los comercios que se adscriban. Eskerrik asko, Íñigo. Irene, no sé si hay alguna cuestión que plantear. Antes de eso, quería comentaros, no sé si hace mucho calor, tenéis frío o podemos abrir una ventana, digo, para que se ventile un poco esto. Ah, vale, pues sin más. Vale, eskerrik asko, parkatu, Irene, orain zurea da hitza. Bueno, por matizar un poco lo que Íñigo ha comentado,
Desde Promoción Económica venimos observando desde hace tiempo que los comercios, el pequeño comercio va tomando medidas de incorporación y posicionamiento digital, pero que luego muchas veces las ponen en marcha y no tienen continuidad, porque no han diseñado una estrategia, porque pues algunas veces tienen dificultades con las propias herramientas que ha implementado alguien y se las ha puesto en marcha. Entonces entendíamos que estas ayudas realmente tienen que ir vinculadas a que les podamos nosotros hacer luego un seguimiento y tutorizarles y ayudarles a que lo vayan implementando y a que esas ayudas no queden en saco roto. Hombre, la implementación del Ticket Buy va a ser evidente porque se implementa y va a usarse sí o sí, pero todas esas herramientas que hay de marketing digital, plataformas, estamos observando y venimos observando hace tiempo que las empresas se suman, pero luego tienen serias dificultades por los recursos humanos y técnicos que tienen de hacer un seguimiento y de sacarles el máximo partido. Entonces, queremos hacer un seguimiento y queremos hacer un diagnóstico claro para ver cuál es la prioridad de ese negocio. Acordar con ellos cuál es su prioridad, si es el e-commerce, si es el marketing digital, si es el Ticket Buy, para que no se metan en un proceso de digitalización en el que no puedan, sino que sea algo escalado. Estas ayudas les darán para una acción determinada y luego vayan haciendo progresivamente, de forma que luego nosotros también les podamos ir ayudando para que vayan implementando. Vamos a ser complementarias a las ayudas MEC, a las ayudas de modernización de establecimientos comerciales del Gobierno vasco, con lo cual, pues nunca se va a poder superar el importe de los costes de las inversiones y de las implementaciones que se hagan. Mejorar la gestión, adecuarse a la normativa fiscal y fomentar la comercialización digital de los establecimientos. Persigue que estas ayudas económicas apoyen la incorporación de esas herramientas que les permitan hacer estas tres mejoras, alguna de esas tres mejoras. Hemos estimado, pues con 30.000 euros es un pilotaje, vamos a ver cómo funciona, cómo se desarrolla en el transcurso la implementación y el seguimiento, porque es la única manera que tenemos de ver realmente si estas ayudas lo que favorecen es hacer la inversión y más, o hacer la inversión para que vayan poquito a poquito haciendo un proceso de mejora. Bai, hainbat zalantza dauzkagu. Lehenengo gauza, 30.000 euro piloto edo diagnostiko bat egiteko baliogarria izan daiteke, baina laguntza bezala digitalizaziorako ozer gutxi da. Osea, zuek esan duzue, gehien jota 1.000 euro, gehien jota 30 denda. Eta 30 denda betetze dituzu agortako bi kale hartuta. Eta beste herri guztia usten duzu kalean. Orduan, piloto egitearena ondo deritxogu, baina planteamendu osoa egindan bezala agian geratzen zaigu diru kopurua oso urria. Eta hori birplanteatuko beharko litzateke. Diagnostikoarena ondo ikusten dugu, baina jakin behar dugu nola gauzatzen den diagnostikoa. Hori da, diagnostikoa ze egiten da bere osotasunean diru laguntza eskatzen duenari. Diru laguntza eskatzen duenari diagnostikoa egiten baldin bazaio, suposatzen dugu eskabideak egin beharko liratekela urtarrila baino arinago. Eta zuek hemen planteatu duzuela eskabideak egiten direla apirilean diagnostikoaren da gero. Gure ikuspuntutik eta horregatik iruditzen zaigu ondo diagnostikoa, algortan edo getxondo zen denda guztiek ez dute behar internet bitartez sartzea, ez dute gaitasuna internet bitartez sartzeko, baina gure ikuspuntutik askotan, eta aipatu duzu, digitalizaziorako oztopo nagusia izaten da gaitasun falta, ezagutza falta, eta beste batzutan izaten da denbora falta, edo bitarteko pertsonalen falta. Oso polita da esatea, internet bitartez saltu behar duzu, baina internet bitartez saltzen baldin baduzu, internet bitartez egiten diren eskariak konektatuta egon behar dire zure estokaren gestioarekin eta bapatean ezin duzu produktu bera internetez eta dendan hori ez da hain erraza egitea, ezta? Orduan guk planteatuko genuke, edo behintzat eskatuko genizueke, hauek birplanteatzea. Hau da, agian diru laguntzak izan beharrean, diagnostikoa izan dadila. Eta diagnostiko horretarako sektore desberdinetako partaideak eskatu,
borondatezkoa edo zuek bilatzea, eta partaideekin diagnostikoa egin, eta ikusi nola digitalizatu daiteke hori, zer nolako oztopoa daude sektoreka edo atalka, ez da izango berdina frutaren da bat, edo roparen da bat, edo atxaskalak ondo jartzeko denda bat, zer nolako beharra dauzkaten, eta horren ondorioz planteatu zer nolako diru laguntzak atera daitezke. Nik uste horrela, guk uste horrela egiten baldin bada, agian, 30.000 euro horiek askoz baliogarriak izango dira bestera batera. Azken filan, 1.000 euro ordenadore bat erosten gastatzen duzu, eta software batean, eskudeak eta software batean erosten gastatzen duzu. Edo web orrialde bat egiten oso gutxi da, e-commerceko web orrialde bat gero kudeatu behar baldin baduzu. Ez dakit, planteamendua bere osotasunean egokia izan diteke, baina agian bestera batera planteatzen bada ez diru laguntza ireki ba, bezik eta helburu batekin, diagnostikotik hasi, sektore ezberdina gauzatu, eta hortik abiatu gero ondorioak ateratzeko sektoreka edo atalka zenolako diru laguntzak behar diran digitalizaziorako. Egia da, Ticket Buy guztiek behar dutela, baina gero besteaz hainbat gauza guztiek ez dute behar. Hori da pizka gure ikuspuntua edo eskatzen dizuaguna. La idea es aprobar las bases y publicitar para que todo aquel comercio que quiera hacer un proceso de digitalización acuda a nosotros, le ayudemos a hacer el diagnóstico y luego pida la ayuda. Ese es el orden que habíamos establecido, es decir, publicitarlo en cuanto se aprueben las bases que van a aprobar antes de final de año, empezar a publicitarlo de forma que todo aquel que quiera acceder a una ayuda porque tiene previsión o haya gastado en un plazo determinado algo para la digitalización pueda estar con nosotros, hagamos ese plan y vemos la adecuación y veamos lo adecuado que es la implementación de esa medida o no. Tal y como decía Ivonne, efectivamente, ni todas las empresas necesitan e-commerce, ni todas las empresas... Hay medidas tan sencillas como un WhatsApp Business para gestionar los pedidos de los clientes, pero también eso hay que estructurarlo, hay que pautarlo y hay que organizarlo. Y eso es una medida de marketing digital que es implementable fácilmente en mucho comercio pequeño de este municipio, pero también tiene que estar organizado, se tiene que saber tiempos, plazos, cómo gestionarlo, porque muchos de los negocios que hay en este municipio son de un único titular, que es el propietario, el dependiente, entonces, bueno, o la dependienta. Entonces, bueno, pues la idea era esa, convocar las bases, es decir, todo aquel que vaya a hacer un proceso o haya hecho un proceso de digitalización puede estar con nosotros en este periodo, trabajamos con él, analizamos cuáles son las medidas inmediatas, las medidas prioritarias para implementar y luego puede acceder a la ayuda. Como pilotaje lo habíamos planteado así, lo otro sería como un poco más, bastante más ambicioso que 30.000 euros. Bye, Carolina. A manera de comentario, a ver, nos parece bien que se hagan estos proyectos piloto, creemos que es interesante pues dar opciones para que quien quiera hacer la digitalización lo haga. Estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne en el sentido de que es verdad que no todos los comercios necesitan igual, hay comercios que igual con un Facebook de venta ya le vale, que no necesitan ni siquiera tener una página web, pero lo que sí me preocupa es que, claro, en esa subvención está incluido todo el tema de la adaptación al BATUS o al Ticket Buy. ¿Por qué me preocupa? Porque esto lo van a tener que hacer todos los comercios, se digitalicen o no, absolutamente todas. Y a pesar de, si no me corregís, que se quede por parte de la DIPO hay ayudas, no, también para coordinar este proceso, creo que sí sería interesante separarlo, la parte del Ticket Buy y del BATUS, separarlo de estas subvenciones para la digitalización, que está más enfocada al marketing digital, al posicionamiento Google, bueno, a todas estas cosas. ¿Por qué lo comento? Porque como lo otro van a necesitar sí o sí, puede ser de que la gran mayoría de los que se vengan a buscar esta subvención, en vez de optar por la digitalización para posicionamiento y marketing digital, vengan a hacer lo del BATUS y el Ticket Buy, que es la urgencia. Entonces esto lo comento pues porque igual en el piloto nos sale que 5 hacen un proceso y luego los otros 25 solo quieren el Ticket Buy, porque lo necesitan. Y el Ticket Buy igual lo necesitan todos y todas los comerciantes de Guecho. Entonces simplemente a manera de sugerencia, ya sé que es un piloto, igual viendo con las ayudas que ya hay de la DIPU se podría hacer algo enfocado solo para el BATUS y el Ticket Buy. Vale, bueno, en primer lugar agradecer las sugerencias. En segundo lugar, respecto a la cuestión que has planteado, el Ticket Buy sí va a ser urgente, pero como sabéis se ha derogado hasta el 2024. Desde Promoción Económica hemos estado haciendo unas sesiones sobre el tema, al cual se estaban apuntando ya hasta 150, 180 personas. La de diciembre, que ha sido la sesión
después de conocer que Diputación Foral lo atrasaba al 2004, se ha apuntado 0, lo cual nos ha preocupado bastante. Nos ha preocupado bastante y además lo que queríamos era, pues bueno, en esa tutorización, explicación, también explicarles, estamos en contacto también con Diputación Foral para colaborar con ellos en la campaña, que en 2022 pues la adhesión voluntaria, que ya es posible, pues tiene unas bonificaciones fiscales que también las pueden aprovechar y intentar que esa adaptación al 2024 se haga durante el 2022 con este prueba piloto o 2023, porque luego sí que va a ser una urgencia y les va a pillar pues bastante desprevenidos. Entonces, por eso también lo hemos introducido para que se vayan ya introduciendo en el periodo voluntario que está bonificado por Hacienda, y si además nosotros podemos ayudar en alguna subvención, como ha dicho Mirene, que es compatible con otro tipo de subvenciones para un software que podría valer no solo para TicketBuy, sino para la gestión, TicketBuy, gestión empresarial y alguna cosa más, pues hemos creído prudente pues aprovechar ese periodo voluntario de incorporación. Lo comentábamos más que todo a opinión. Lo que sí creo que es interesante destacar es que, como ya se comprobó con el Vizcaya Digital Market ese que tuvimos, la brecha digital entre los comercios de Getxo es amplia. Es bastante amplia. Entonces, claro, como creo que desde Getxoland lo tenéis detectado, pues que tengamos en cuenta que cuando hagamos estas cosas ya hay un diagnóstico para el diagnóstico. O sea, ya anteriormente sabemos que esta brecha existe y que igual ya tenemos que repartir a los grupos de comerciantes como en clasificaciones para que todos puedan acceder a este tipo de ayudas y subvenciones y se puedan digitalizar si les conviene en la medida desde su nivel, ¿no? No podemos olvidar que el proceso de digitalización lo deciden ellos. Una convocatoria de ayudas no provoca un movimiento masivo de digitalización. Ojalá fuera así. Yo estaría encantada. No lo provoca. Es así. Es decir, quien tiene esa inquietud y coincide con la ayuda dice, pues me voy a poner las pilas y lo hago ahora. Entonces es como que genera un pequeño movimiento, pero quien no lo tiene en la cabeza, por 1.000 euros, o sea, por una propuesta así, no se pone a digitalizar. O sea, yo no creo, bueno, me sorprendería muchísimo que hubiera una avalancha de solicitudes. Me sorprendería mucho, pero bueno, es decir, la vida da sorpresas. Bai, eskerrik asko, beste norbaitek, bai Ibon. Es que, osnatzen nengoen, es que lehen esandakoaren arira, horretan igual arrazio daukazu, horregatik igual batzutan izenak ere birplanteatu behar ditugu. Igual diru laguntza deialdi batek ez du efektu hori sortzen, baina bestera batera planteatuta edo hasierako beste dinamika batzuk planteatuta lortu ditzakegu lortu nahi duguna. Naiz eta diru laguntza batzuk edo diru laguntzak izateko zati bat izan, ze hauek ez dira, planteatu duzu bezala ez dira soilik diru laguntza batzuk, ez da horre ematen den diru bat galdua, bestera batera planteatuta, igual beste efektu batzuk ekar ditzake. Ze, karo, zurke planteatu duzun arira, gertatu daiteke baia digitalizazio prozesua oso aurreratua daukana, erabiltzea diru laguntza hauek ordenadore bat edo software bat aldatzeko, esate baterako. Izan daiteke aukera bat. Eta hori, bide bat izan daiteke, baina detektatuta baldin badago, bai Kardonirak aipatu duenez, digitalizaziotik oso urruti dagoela sektorea orokor, bere orokorrean, agian beste dinamika batzu planteatu behar dira, interes hori azaltzen ez dutenengan, interes hori pizteko. Hori da esan duguna. Eta igual izena aldatzea, izan daiteke bide bat, ez dira diru laguntzak, programa berezi bat hori bultzatzeko ez dakit. Baina horren inguruko hausnarketa bat igual eskatuko genizuke. Eskerrik asko. Beste norbaitek ez. Vale, pues entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Eskerrik asko, Mirene. Hurrengoa, Getxo Txukun 2021. Bai, egunon. Bueno, como ya habíamos adelantado en esta comisión, a finales o en este último trimestre del año, ya anunciamos que realizaríamos un Getxo Txukun en el municipio. Esta vez, bueno, el Getxo Txukun empieza hoy, día 18 de noviembre, hasta el próximo 8 de diciembre, y se va a llevar a cabo este proceso participativo de escucha en el barrio de Neguri.
el objetivo, como ya todos y todas conocemos, es recoger sugerencias de mejora en el espacio delimitado por la avenida Los Chopos, la avenida La Avanzada, avenida Neguri y avenida de Aiboa. Se recogerán mejoras, sugerencias que haga la ciudadanía que puedan desarrollarse con un presupuesto destinado a pequeñas obras. Pueden participar todas las personas empadronadas en la zona delimitada, mayores de 16 años, de manera presencial. Se ha buzoneado un folleto en el que hay un recortable donde se puede depositar en 3 buzones que se han colocado, los buzones que se suelen usar rojos en los procesos participativos, se han colocado en el cruce de la avenida Los Chopos con Los Tilos, en el parque de la calle Tejera, en la salida del metro, y en el parque de la calle Zumardia. Y también se puede participar de manera online a través de la plataforma habilitada recientemente seugas.getxo.eus. Todas las sugerencias, como en otras ocasiones, se analizarán y se valorarán técnicamente, y una vez finalizada esa valoración se hará un informe de resultados que se colgará tanto en la web, se podrá ver a través de la plataforma y se buzoneará en los domicilios de la zona afectada. Bai, Javier, y como ¿Podría repetir he visto el plano en alguna, no sé si en la página web en algún lado, pero ¿me puedes repetir la zona delimitada, por favor? Bien, esto está recogido en el mismo folleto y en la web ya está bien aquí en el planito. Solo he traído y ya me podéis disculpar. Son la avenida, y os puedo decir las calles, a ver, que lo coja. Avenida Los Chopos, avenida La Avanzada, avenida Neguri y avenida de Aiboa. Avenida de Neguri, avenida de Aiboa. ¿Y por aquí? ¿Por este lado? Por este lado, no, coge esa zona de Neguri. ¿De acuerdo? Si recordamos, en el 2015 ya se hizo un auso-sauso, que es el mismo proceso de Getxo Txukun, en esta zona, que cogía un poquito más de Algorta también. ¿De acuerdo? beste norbaitek? Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, si no hay ninguna cuestión más. Galde Esqueak. Aquí tenemos una pregunta de Elkarrekin Podemos. Si procedes a leerla, por favor. Bueno, esta pregunta la teníamos registrada ya desde hace un tiempo, que es la pregunta que tiene que ver con el tema de la suspensión del servicio del streaming. Si me das un segundo, que aquí tengo las de este pleno, pero esta no la tenía aquí a mano, la abro en el ordenador y ya se está abriendo. Se lo registramos pues cuando nos enteramos, como todas y todos, de que se suspendía el servicio de streaming para estas comisiones a partir de que se cambiaron las medidas de confinamiento. Entonces, pues la pregunta obedece, estoy esperando que se abra, que es viejo. Ya está bien. Espera, si quieres. No, creo que ya está llegando aquí, ya está, ya lo tengo. Ya está. Vale, entonces, streaming y participación telemática en plenos, comisiones y juntas. Recientemente se ha vuelto a abrir al público los plenos, comisiones informativas y juntas rectoras, algo que nos parece una buena noticia, porque estas medidas tienen como consecuencia la suspensión de la retransmisión en streaming, en el caso de las comisiones y juntas, y la eliminación de la participación ciudadana a través del email. Creemos que tanto el streaming como la participación telemática eran medidas que se tomaron en pandemia, pero que contribuyeron a una mejora en materia de transparencia y participación en nuestro municipio. Y creemos que es importante que se mantengan. Por ello solicitamos la conservación de estas medidas con el objeto de mantener abiertos a la ciudadanía los debates municipales. Eso ya sé que ya lo comentamos en el pleno pasado, pero bueno, teníamos la pregunta registrada y dado el caso de que ahora también estamos entrando otra vez en situación de pandemia, de contagios, ¿hay algún cambio sobre esta decisión? ¿Se va a hacer algo al respecto? Sí, bueno, pues en relación a lo que se solicita, aclarar que si bien ante la situación de pandemia y como una medida extraordinaria, ante una situación extraordinaria, se decidió retransmitir las comisiones informativas y los consejos rectores de los organismos autónomos por streaming, ya que no podían ser públicas
las mismas no podía realizarse con el público en la sala. A fecha de hoy no hay medidas extraordinarias que aplicar, más allá de las generales de uso de mascarilla, etcétera, y por lo tanto recuperamos la posibilidad de que sean públicas y que la ciudadanía pueda asistir a las mismas. Por tanto, ya no es necesario el streaming. Asimismo, ante la imposibilidad de que fueran públicas y por tanto poder preguntar presencialmente, se estableció la posibilidad de enviar preguntas telemáticamente. Siendo públicas ya, no es necesario mantener esa excepcionalidad. No obstante, desaparecidas esas medidas excepcionales y con las sesiones públicas y con la posibilidad de preguntar presencialmente, se da cumplimiento a lo que el Reglamento Orgánico Municipal contempla en lo referido a la participación ciudadana. Bueno, Carolina. simplemente volver a comentar que, como ya dijimos en pleno, esto nos parece un error en el sentido de que lo puede decir la norma y tal, pero habíamos avanzado en gobernanza y en participación. Creo que la ciudadanía además había recibido de buena manera el hecho de poder tener el streaming y poder mandar sus mails por mail las preguntas, puesto que los horarios que tenemos de plenos y de comisiones no son los mismos horarios que ellos tienen para su vida laboral por lo general, y volver a pedir, como ya lo hemos pedido y como se ha pedido creo que en varias ocasiones, que se analice el tema y que se vuelvan a transmitir. ¿Vale? Vale. Pasamos a la siguiente. Bye, Javier. Sí, no, a ese respecto yo me reafirmo en lo que ya dijimos me acuerdo en las comisiones que tuvimos a este respecto por los presupuestos en las diferentes juntas rectoras. Nos adherimos a lo que ha comentado la señora de Podemos y realmente nadie pone en duda de que estemos cumpliendo el ordenamiento jurídico correspondiente a todo el tema de la retransmisión y participación ciudadana, pero sí entendemos que muchas veces se nos llena la boca diciendo que somos transparentes y somos participativos, y aquí estamos dando una muestra de que estamos intentando limitar esa participación en aras de un estricto cumplimiento del ordenamiento. Qué duda cabe que el ordenamiento se cumple, pero sería agradecer que realmente acatemos esa especie como de pretensión que tenemos de participación ciudadana y transparencia, permitiendo que estas comisiones se puedan retransmitir por streaming y que haya una participación también telemáticamente por medio de preguntas a la ciudadanía. Muchas gracias. Ibon. Bueno, gure erabat ados gaude bai elkarrekin Podemos esandakoarekin eta bain Alderdi Popularrak esandakoarekin, eta gainera gainera horri gehitu beharko genioke da herritarren parte hartzea edo herritarrei hau irekitzeko, batzorde hauek irekitzeko leku aldatzea ez dala egin pandemiagatik, ze pandemia horretik batzorde hauek beste leku batean egiten ziren eta hor bat zegoen publikorako leku nahikoa, eta hemen ez dago publikorako leku nahikoa. Egunen baten, 5 pertsona baldin badatoz, ez dago afororik. Klaro, jendea dator gauzeko 9 tarritan egiten dituzuelako gauza, jendea lan egiten duenean, eta hori da, gehitu nahi dugun beste gauza bat, eta gero, hombre, zer nahi zu esatea. Erantzuna eman zaion, Elkarrekin Podemosi, erantzuna eman zaiona denok genekien. Galdera beste bat izan da, baina erantzun horrekin galdera nahiko argi geratzen da, eta bat egiten dugu eskariarekin, eta gure ustez pandemia egarritako gauza bat on izan da, parte hartze bide batzuk erreztea, eta horiek mantentzea onuragarria da. Horiek kentzea atzerapen edo atzera pausua da. Si no hay ninguna otra pregunta, simplemente quiero hacer una matización. Lo que plantea Elkarrekin Podemos no es ninguna pregunta, es un ruego. Quiero calificarlo como tal. Entonces, se recoge el ruego que se plantea. Creo que todos los grupos políticos han ido en el mismo sentido y recogemos el ruego como tal y quedará constancia del mismo. Si no hay ninguna otra cuestión, seguimos. Hay otra pregunta también de Elkarrekin Podemos. Si procedes a su lectura, por favor, Carolina. Vale, bueno, la primera parte de la pregunta es esta: las actividades de la Góndola Central del Mercado. Hemos conocido por parte de las comunicaciones, en este caso el área de cultura, que ya se están realizando exposiciones y actividades en la Góndola Central del Mercado de Algorta.
La pregunta, que la tengo aquí registrada, pero creo que en cultura me ha quedado un poco clara una parte, es si se va a dar oportunidad a los colectivos culturales y sociales de utilizar este espacio y finalmente qué acuerdo se ha conseguido con la Junta del Mercado para su uso. En cultura nos han contestado que se va a utilizar, se va a abrir a los colectivos culturales, entonces bueno, queríamos saber cómo habéis hablado con la Junta, qué acuerdos hay, etcétera. Para actividades futuras, no solo cultura, sino de otro tipo también, ¿no? Vale. Ahí, Íñigo. Sí, ha quedado contestada ya por cultura, ¿no? En la reunión pertinente. En la segunda parte, comentarte que sí hemos tenido conversaciones con la Junta. En principio la Junta lo que deseaba es bueno, que hubiera tráfico de gente. Hemos entendido que bueno, pues utilizando con exposición culturales y alguna más, ¿no? Como el cross booking que también está por alguna de esas esquinas, pues ha empezado a haber cierto tráfico y lo que sí nos comprometimos era informarles bueno, pues de las actividades que se van a desarrollar. Ellos no imponían ningún criterio, sino que, bueno, pues que les informemos un poco pues para ver qué tipo de actividades se van a desarrollar. Entonces se les irá informando. Vale, pues por escrito no hay ninguna... Sí, no, aquí tengo otra. Ay, perdona, la de Seugas. Sí. Sobre el Seugas. Tras su puesta en marcha para el proceso participo de la Plaza del Ajedrez, queríamos saber desde el área qué valoración se hace desde del funcionamiento de esta plataforma y si ha incrementado la participación frente a otros procesos similares o si se han registrado incidencias y consultas. Sí, bueno, la valoración que hacemos de la nueva plataforma es buena. Es una plataforma nueva y como todo lo nuevo requiere un periodo de tiempo para que se vaya conociendo y se utilice más. Y bueno, sí tuvimos una consulta que nos dirigió una ciudadana en la que bueno, requirió ayuda, se le explicó y no hemos tenido más. Y los datos, bueno, pues se pueden coger todos los procesos participativos últimos y ir viendo, pero los datos son muy parecidos a como se hacía antes de manera online a través de otros medios que no eran en esta plataforma, pero los datos son muy parecidos a la participación online de procesos anteriores. Y recordar que la misma plataforma que está ya con otro proceso que antes he comentado que empezaba hoy, tiene un apartado de ayuda con un vídeo explicativo, etcétera. Incluso una referencia en caso de se puede dirigir a gobierno abierto en el que se le puede resolver alguna duda. Es que ricasco. ¿Está en Norbaitek? Bueno, pues ahora sí, si nadie más desea intervenir, no sé si hay alguna otra pregunta de forma verbal. No. Bye, Javier. Sí, estamos en el punto de ruegos y preguntas. Bye, Javier, me cedes micro. Bueno, respecto, yo quería hacer un comentario sobre la Ramo Kulturechea. Ayer el Grupo Popular organizó la proyección de una película en la Ramo Kulturechea. El trato que tuvimos, que he tenido yo directamente con los técnicos de la Ramo Kulturechea ha sido excelente, es decir, que hubo una coordinación perfecta desde el principio en cuanto a fechas, reservas, horarios, formas. Se trajo el material que se iba a reproducir en fecha y forma, atendimos los requerimientos y bueno, realmente ha habido una dinámica, o no sé cómo llamarle, muy fluida y muy bien, y en ese sentido tengo que reconocer que todo resultó fenomenal y todo iba sobre ruedas, ¿no? El tema fue que, bueno, que es un poco previsor, la proyección de ayer está programada para las 6:30 de la tarde y bueno, pues como sabes cómo suelen ser las cosas, eres el organizador, yo fui media hora antes y estuve con los conserjes que no pudieron ser más amables y bueno, pues ya vimos desde el principio que tenían unos problemas de sonido. Bueno, pues en fin, oye, que llega la gente, se llenó el cine, eran las 6:30, el sonido seguía sin funcionar y no funcionaba y
Evidentemente la situación era muy tensa porque es que era un cine lleno y que no había manera. Entonces los conserjes, los pobres con su mejor buena voluntad, hicieron todo lo que pudieron y al final tuvieron que llamar y hacer una videoconferencia con un técnico de sonido. Bueno, el caso es que la película se empezó a proyectar a las 7:05 de la tarde. Javier, no sé a dónde quieres llegar, te he dejado que continuaras, pero no sé si lo que vas a plantear es competencia de esta comisión. Dime si es algo de euskera o no, que es por el único... La gestión de la Romo Kulturetxea no depende de ciudadanía. No. Ah, no. La gestión de Kulturetxea depende del aula y, si no en su caso, de edificios municipales, pero en ningún caso de ciudadanía. Por eso te he dejado hablar, pero Vale, no vale. sabía dónde Pues querías entonces concluir, perdona. lo dejamos para la siguiente habla de cultura, gracias. Lo siento, pero... Si no es competencia, pensar. Pero no es competencia, no sabía cómo querías concluir. Bai, Ibon. Bai, bueno, igual ez da eskumena, baina burura karri galdera bat egin behar genuena, bai, kulturretzan egingo duguna eta baita ere Euskara Zerbitzuari planteatu nahi dioguna. Gure egon ginen Romo Kulturretzean duela 10-15 egun, ez gogoratzen, eta bertara joan ginen Bertoko tabernara, eta han ez genuen jaso euskarazko harretarik, eta sarreran zeuden kartel guztiak erdera utzean zeuden. Gure ustez bai euskara zerbitzuak, bai nolabait ere bermatu behar dau, udal zerbitzuek elebidunak bermatzen direla herritarrentzat, eta hori tabernartan etzen gertatu. Orduan mesedez hori konpontzeko, urratsak emon edo behar dena egin. Baina kartel guztiak ez zeuden, kartelak hori desayuna con nosotros, da gizien kartel guztiak erdera utzean zeuden, eta gero bertan zegoen zerbitzaria etzekien euskaraz. Bai, irantzu. Bai, bueno, jasotzen dugu, arduradunari pasatuko dutzagu, baina nik horbe hainbat kafe euskeraz eskatu dodaz, eta arazo barik, Nik hainbat... Arantza, mesedez. Hori, nik hainbat kafe eskatu dodaz, eta ez dut arazorik euki. Eta inkluso kaisop kanpaina barruan egon ziran, eta boltzatzua jendeari mone utzien. Beraz, euskeraz bezero bat heltzen bazan, eta nik hori ikusi dut, nibe horko bezeroa erabiltzaile nazelako. Gertatu daiteke, batan batek ez jakitea, baina jasotzen dugu harra. Txaron pizkala. Bai, Arantza, zu nahi baduzu, ez, bai. Ez, nahi batzu kartelen argazkia bidaldizazuket, eta gero oain ezaka, baina begiratu dezaket zein egun zehazki eta zer dutan horko zerbitzaria, eta kontuz, ez da zerbitzarien arazoa, hau da, gainera uste du adita gaitzekoa zala, orduan, horko zerbitzaria, etzakien euskaraz, orduan, gure ustez, denbora oro bermeatu behar da euskarazko harreta. Eta zerbitzari bakarra baldin badago, elebiduna beharko duke. Bi baldin badaude, bat igual erralduna izateke, beste euskalduna izan da. Baina hori da, eskatzen duguna da, konpontzen zenez. Bai, eskerrik asko. ¿Este norbaitek? No. Bueno, pues como por otro lado tampoco hay ciudadanía que pueda realizar sus preguntas en este momento, pues herritargoko informazio batzordea amaitutzaten landa.